la que vamos a hablar de trayectorias de sociólogas. Simone de Beauvoir explicó la génesis del segundo sexo en la pregunta que se hizo a sí misma: ¿qué ha supuesto para mí el hecho de ser mujer? Y cuenta que su primera respuesta fue nada. Se dijo a sí misma: nunca me he sentido inferior por el hecho de ser mujer. Pero se quedó con la pregunta en la cabeza, siguió pensando y de repente fue como una revelación. Cuenta que se dio cuenta de que había crecido en un mundo masculino, que su infancia había estado nutrida de mitos forjados por los hombres y ella no había reaccionado ante todo eso de la misma manera que si hubiera sido un chico. Bueno, este podría ser el hilo conductor de esta mesa redonda, aunque no le vamos a pedir a las participantes en la mesa que escriban el segundo sexo. Ya hemos escrito bastante. Ya habéis escrito bastante, cierto. Bueno, pues en primer lugar va a intervenir Julia Varela, que fue catedrática de Sociología muchos años en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora honorífica del Departamento de Sociología 6 de la Facultad de Ciencias de la Información. Julia tiene una extensa carrera investigadora en los campos de la sociología histórica y de la educación, pero en muchas ocasiones ha incorporado además la dimensión de género. Por ejemplo, en un libro fundamental que se llama Modos de educación en la España de la Contrarreforma, que a quien no lo haya leído se lo recomiendo muy encarecidamente. Y ha trabajado también sobre la profesionalización de las artistas. Y recientemente ha escrito un libro que se llama Relatos de 11 mujeres españolas de la generación del 68, que no es una generación que se haya estudiado tanto desde la perspectiva de las mujeres. Y una de esas 11 mujeres es Cristina Alberdi, que estará con nosotras el próximo día 10. Bueno, pues Julia, tienes la palabra. Para hablar. Muchas gracias, Constanza, gracias por invitarme también a estar aquí con vosotros hoy, y también a Cristina García Ramos, que es quien ha organizado, ¿verdad?, sobre todo estas jornadas. Realmente estoy aquí porque Constanza es amiga mía, porque yo últimamente no me prodigo mucho en actos así en que realmente hay que hablar pues a bastante gente, una que está aquí y otra que no veo. Pero bueno, estoy contenta porque pienso que me ha hecho reflexionar sobre mi trayectoria, ¿verdad?, como socióloga, y eso me ha llevado efectivamente a pensar también en mi juventud y me ha dado unas ciertas energías y he dicho, bueno, pues hay que aprovecharlas para hablar de esos periodos, ¿verdad?, tan intensos que hemos vivido en nuestra juventud y que ahora vuelven a ser también muy intensos, pero por otras razones mucho menos agradables, ¿verdad? Bueno, yo voy a dividir en 3 partes, pero algunas de ellas las voy a pasar muy rápido porque es poco tiempo, y voy a hablar un poco de mis orígenes, muy poquito, luego de mi formación, y ahí me voy a centrar sobre todo en mi formación como sociológica, y luego ya, bueno, en mi profesionalización como socióloga. Yo nací en 1942 en un pueblecito que se llama Aulfe. Escribí un libro sobre ese pueblecito, justamente, que termina de ser publicado pues este año pasado, un pueblo rural del interior de Galicia, de la provincia de Lugo, donde mi madre era maestra y mi padre era labrador. Por lo tanto, ahí yo
quiero ya remontarme ahí a pensar que eso marcó en parte mi existencia, porque me moví entre dos mundos muy distintos. Por una parte, el mundo del campesinado gallego, en una familia extensa que era de mi padre, con sus ritos, sus mitos y un pensamiento todavía mágico-mítico, y el mundo de la pequeña burguesía, del cual provenía mi madre, cuyo padre había sido también maestro. Entonces, ya desde pequeña tuve que adaptarme a códigos muy distintos de hablar, porque yo hablaba gallego, claro, naturalmente, y castellano, según donde me moviese, de hablar, de sentir, de pensar, etc. Es decir, que eso ya me llevó a plantearme que el mundo no era muy fácil, había distintas cosmovisiones y distintas formas, ¿verdad?, de verlo y de sentirlo. Mi madre fue una figura muy importante para mí, sin duda. Era una mujer que se había formado en la República, la Segunda República, y era una mujer fuerte y ella valoraba mucho su profesión y era muy autónoma. Mi padre también fue una figura muy importante, pero estaba menos inclinado a que yo siguiese carrera universitaria después de haber hecho las oposiciones de magisterio y haber sacado una plaza en propiedad y ejercido durante 2 años como maestra en el medio rural. Pero luego sí, luego ya se convenció, ya cuando yo me fui a París a estudiar sociología, encantado estaba. Es decir, que cambió bastante en ese sentido. Por otra parte, deciros que estudié, por lo tanto, magisterio, luego estudié en Santiago los comunes de filosofía y luego me vine a Madrid a estudiar pedagogía, que se llamaba entonces en la Complutense. Santiago tuvo unos profesores estupendos. Me hacía gracia que cuando yo estaba terminando comunes me fui a hablar con un profesor que era de Historia del Arte, que me tenía a mí en gran aprecio. Y entonces le digo, ¿y qué hago? ¿Pedagogía o filosofía? Y me dijo, mejor haz pedagogía que filosofía, es más bien muy abstracto y es mejor para los muchachos. Entonces me acordaba de lo que estábamos diciendo. Entonces, bueno, el caso es que pedagogía solamente podía hacer. Tuve unos profesores estupendos en Santiago de Compostela, por cierto. Y vine a Madrid justamente en el curso 65-66, cuando hacía poquito habían expulsado de la universidad pues, a Tierno, a Tierno Galván, a Agustín García Calvo y a Aranguren, ¿verdad? Y fueron unos años que para mí fueron muy importantes porque efectivamente había la lucha estudiantil, corríamos detrás de los grises, pedíamos la democratización de la universidad, ¿verdad? Y bueno, lo pasamos mal y bien, ¿verdad? Y todo aquello pues era más, yo estaba en un colegio mayor, que era el Colegio Mayor Landirás, donde había un cineclub que dirigían Josefina Molina y entre otras personas, con la cual luego me fui a vivir con ella y con Doras Calzada, un piso cuando yo terminé, y naturalmente todo eso era nuevo para mí, ¿verdad? Era un mundo que se abría. Tuve unos profesores más bien malos, y ahí quisiera solamente resaltar, en pedagogía, quiero decir, quisiera resaltar dos cosas importantes. Una, que con Josefina Molina, con Dora Calzada y todo ello, pues empezamos a leer, me acordaba de la mística de la feminidad, seguramente el segundo sexo, bueno, toda una serie de libros y debates. Por lo tanto, estaba Josefina, recuerdo antes de irme yo a París, estaba ella preparando Casa de Muñecas para que luego hizo en la televisión. Y bueno, pues ahí fue ya, ella tenía una conciencia muy clara, porque además tenía muchísimas dificultades para ejercer su profesión como mujer que era. Y entonces, pues eso me ayudó mucho. Y también para tener una conciencia, ¿verdad?, de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, también en ese sentido me ayudó mucho Mercedes Valcarce, una profesora mía a la que dediqué un libro, ¿verdad?, también que he publicado, una historia de vida, y que me animó mucho, hice con ella la tesina, y de repente me dice, Julia, ¿y tú no te irías fuera? ¿No querrías? Y digo, sí, yo desde luego, quisiera irme fuera. Y entonces me dice, bueno, pues estudia francés y márchate a Ginebra a estudiar con Piaget como estudié yo. Digo, bueno, pero luego las circunstancias fueron distintas, me dieron una beca de la UNESCO y entonces me fui a París. Y allí pues ya empecé mi formación como socióloga. Fui a París y empecé en la Sorbona realmente a estudiar, pero conocí a Fernando Álvarez Uría, que naturalmente ha cambiado mi vida
y también mi trabajo en parte. Y fue el que me dijo, no, hombre, no, la Sorbona, esto ya es una cosa que no, vente a Vincennes, vente a Sociología, sí, es la Universidad 8 de París, vente que allí hay un profesorado estupendo y te interesará. Porque yo, efectivamente, había hecho pedagogía, había hecho psicología en San Bernardo, pero encontraba que aquello no me explicaba a mí bien el funcionamiento de las cosas y quería, pues, saber más cosas, ¿no? En Vincennes, la verdad es que era una universidad justo creada después de mayo del 68 con unas características muy especiales, con un sistema de enseñanza también muy peculiar, no había exámenes, no había más que apto o no apto, podían ir personas que no tuviesen estudios después de pasar un examen, es decir, allí tuvimos un profesorado maravilloso, realmente muchos ya muy famosos entonces como Jean-Claude, madre mía, Jean-Claude Passeron, también estaba Pulanzas, estaba Lobby, pero muchos otros que no eran tan conocidos eran también excelentes profesores. Entonces, pues allí, y bueno, era una universidad donde había actividades de todo tipo, una biblioteca maravillosa, y realmente, para abreviar un poco, pues realmente allí tuvimos el acceso a los clásicos, es decir, era muy importante el estudio de los clásicos, de Marx, Weber y Durkheim, y de otros clásicos también, pero sobre todo de ellos tres. Yo me dirigió al DA y la tesis Paul de Godemar, que era un durkheimiano que era un profesor excelente, muy estricto, que nos hizo leer, bueno, pues toda la obra de Durkheim y que hacía una versión de Durkheim no evolucionista, muy importante, muy interesante. Y entonces yo me hice más bien un poco durkheimiana y creo que sigo siéndolo hoy también. Pero realmente ellos nos enseñaron, siempre decimos Fernando y yo, que nos enseñaron a leer. Primero nos enseñaron a leer. Y en segundo lugar, pues nos enseñaron los clásicos y los clásicos efectivamente nos enseñaron a ver el mundo de otra forma y nos enseñaron a profundizar, a ir más allá de las evidencias y no me voy a meter en Marx y en Weber y en Durkheim porque si no ya no terminaría, pero sí hay una parte de los clásicos que a mí me apasionó mucho, es decir, no solamente pues eso que tenían sistemas de pensamiento propio, que buscaban conceptos especiales para hacer su análisis, antes habló de Marx y las clases sociales, o de Durkheim y la anomia podríamos hablar, y de Weber pues y la burocracia, o etcétera, y para explicar, para intentar entender cómo funcionan las sociedades, cómo funcionaron las sociedades y cómo era el capitalismo. No por azar el capital se subtitula crítica del liberalismo económico, ¿verdad? Pues ahí también, eso es lo que hace Durkheim realmente, hace una crítica con su obra de liberalismo económico y en buena parte también Weber. Pero hay una parte que a mí me apasionó y que es que ellos nos enseñaron, a mí me interesó mucho, sobre todo las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, porque me interesó mucho su trabajo sobre las categorías de conocimiento. Es decir, Durkheim partió de que las categorías de tiempo, espacio, jerarquía, identidad, que es la última que adquirimos los occidentales por lo menos, pues forman parte, utilizando Elías, del fondo común del conocimiento. Son como las andaderas en las que nos movemos, son de origen social frente a Kant, que se planteaba que eran algo, ¿verdad?, más bien de tipo de ideas, etcétera. Y entonces todas esas categorías nos hacían ver cómo somos seres sociales, es decir, en qué medida nuestro pensamiento, nuestras formas de ver las cosas están mediadas por estas categorías que varían según las culturas, según el tiempo, según incluso, bueno, pues toda una serie de factores y de cambios sociales, ¿verdad? Entonces, eso a mí me encantó y además continué. Foucault, en Las palabras y las cosas, en cierto sentido, continúa también con las epistemes y con estas formas de pensar, con estas formas de clasificar. Y luego Norbert Elias, que es otro de mis grandes referentes, pues también habla en el proceso de la civilización de cómo nuestras formas de ver, de pensar y de sentir están mediadas, ¿verdad?, por esas categorías y cómo todos somos seres sociales y dependemos unos de otros en nuestras formas de ver, de pensar y de sentir. Es decir, esa dimensión social, ¿verdad?, de los seres humanos
pues era para nosotros clave. Y también la necesidad, como decía Durkheim, de hacer sociedad, es decir, de que las sociedades no es algo que está ahí dado, ¿verdad?, sino que es algo que todos contribuimos a formar, a construir, y que si no hacemos eso, se destruye. Es decir, para eso hablaba de los grupos secundarios, de lo importante que es formar, ¿verdad?, por lo tanto, grupos que actúen en distintos campos y que movilicen la sociedad. Entonces, pues para deciros, estaba en esas cuando nos volvimos a Madrid en el año, por una primera vez, después volvimos a París otra vez con las tesis, pero volvimos justo cuando murió Franco, es decir, cuando se terminó la dictadura. Entonces, primera cosa que quería yo resaltar de París y de mi formación en sociología, no solamente fue los conocimientos que nos proporcionaron. Nosotros hicimos amistad con parte de esos profesores que tuvimos, por ejemplo, Robert Castel, que dirigió la tesis de Fernando y que fue amigo nuestro hasta que se murió, o, por ejemplo, con una parte de los que formaban el grupo de Bourdieu, que también asistimos a sus seminarios en París, también asistimos al de Michel Foucault durante muchos años. Pues por ejemplo, tenemos todavía hasta hoy con Claude Grignon, tenemos amistad, también lo teníamos con Chambordedón, pero estos no solamente digo que formamos amistad y que fue tan importante para nosotros porque seguimos manteniendo con ellos relación, fuimos a París, nos invitaban a seminarios, a cursos, vinieron aquí a Madrid muchas veces invitados por nosotros, íbamos a París a casa de Robert Castel a cenar, a pasarlo bien, siempre nos presentaba gente interesante, nos daba sus libros, hacíamos discusiones, eso era en cierto modo muy importante para mí. Bueno, llegamos a Madrid, como os decía, justo cuando murió Franco. Entonces aquí había realmente un ambiente que era de una efervescencia democrática enorme, por lo menos en los ámbitos en que nos movíamos. Y cuando publicamos en La Piqueta, en la colección Genealogía del Poder, que dirigíamos Fernando y yo, Microfísica del Poder, pues resulta que nos empezaron a llamar los Foucaultianos y nos invitaban a distintos sitios para que hablásemos de Foucault, incluso se hizo una especie de reunión ante OTAN a la que nos invitaron porque pensaban que nosotros íbamos a traer a Foucault. Nosotros lo intentamos a través de Robert Castel, que era muy amigo suyo, pero no vino. Pero bueno, nos metimos en esa efervescencia, en ese deseo de cambio que todos queríamos por una sociedad más democrática, más justa, ¿verdad? Hicimos toda una serie de grupos, de grupos que después actuaron en parte como vasos comunicantes, en los que estaban desde amigos pintores hasta sociólogos, hasta gente de la Liga, pues Jaime Pastor, María Jesús Miranda, que está aquí también, ¿verdad? Esto del MC, no digo de la Liga, pero nosotros nos reuníamos también con gente del MC y también, pues, etcétera. Entonces, de esos grupos salieron proyectos, aparte de muchas discusiones y de muchas, de firmar, ¿verdad?, pues panfletos y de ir a muchas reuniones y a muchas manifestaciones y etcétera. Pues por una parte, como os decía, conectamos con María Fuentetaja y empezamos a dirigir la colección de la Genealogía del Poder, en donde publicamos pues casi 40 libros, y no era solamente la publicación y edición de libros, es que después se presentaban esos libros, íbamos a las presentaciones, seguíamos discutiendo, los pintores hacían las portadas o ilustraban los libros, es decir, teníamos, como os digo, una especie de vasos comunicantes entre unos grupos y otros. También a partir de ahí, pues yo coordiné en la Autónoma el primer Congreso Internacional de Sociología de la Educación y entré en contacto en el año 1983, entré en contacto con los movimientos de renovación pedagógica. Por eso pues tengo muchos trabajos en educación, en parte debido a que había gente que me pedía para revistas, para etcétera, me pedía, Julia, no hablarías, no escribirías de esto, es decir, que tengo que decir que aparte de la dinámica de esos grupos, después hicimos una tertulia en el Ateneo, que todavía dura hasta hoy, ya
un poco residualmente, pero sigue estando, y que allí estaban originalmente, pues con la COPEL tuvimos relación, ahí conocimos a Manolo Revuelta, a Paz Serrano, yo no sé si Juan Tavares andaba también por allí, o lo conocimos porque también a Antonio García Santesmases, todos estos que después formaron parte de la tertulia del Ateneo, Jaime Pastor, etcétera. Entonces, bueno, ahora mismo hay jóvenes como Luis Mancha y como muchos otros que se han apuntado, sobre todo son alumnos nuestros o como si fuesen nuestros herederos. Bien, entonces, pues quiero deciros que todos esos grupos de afinidad de compromiso intelectual y afectiva, porque nos hicimos amigos, pues contribuyeron enormemente a los grupos, también, claro, estaban también los movimientos feministas, que es lo que me voy a centrar más. Y esos movimientos feministas pues pasaba igual que con los movimientos pedagógicos. También me pedían cosas, me decían, Julia, ¿qué estás haciendo? ¿No vendrías a hablar? ¿No harías esto? ¿No harías lo otro? Entonces, para que veáis, los sociólogos tenemos muy claro que no somos entes individuales, sino que nuestro trabajo está influyendo pues desde los clásicos que nos han formado, que nos han inspirado, hasta naturalmente pues toda la gente amiga que ha formado parte de nuestra vida y de nuestros trabajos, ¿no? Entonces somos seres colectivos en ese sentido fuerte. Pues bien, como os iba diciendo, entre esos grupos naturalmente pues hay gente, si me refiero sobre todo a mis trabajos en relación con las mujeres, que he escrito unos cuantos y he trabajado, pues he tenido grupos de investigación y más uno primero que se llamaba el cambiante equilibrio de poder en los sexos, entre los sexos, y pues tomando una terminología de Norbert Elias, y uno segundo que era Mujeres y Cambio Social, que salió un número, salió publicado en Papers, pues todos esos grupos, después dirigiteses que también tienen que ver, la de Sandra Valcubero, sobre el desnudo femenino en el arte, o la de, bueno, pues Susana Penedo, que también tiene sobre la teoría queer, etcétera. Hay muchos trabajos también sobre mujeres o sobre relacionados con la cuestión femenina. Pero si me dedico solo a algunos libros, por citaros, pues están Nacimiento de la mujer burguesa, que es un libro, quizá mi libro más importante, o porque es el primero y es en el que yo pongo afino una metodología especial. Está también Mujeres con voz propia, está Memorias para hacer camino, y está el de Mercedes Valcarce que he citado antes. Para deciros cómo era aquel ambiente tan animado, por otra parte, y en el que nos movíamos, quería contar una anécdota que vivimos con María Jesús Miranda, solo un ejemplo. María Jesús Miranda pues se presentó a unas oposiciones de adjunto, yo creo, a finales de los años 70, pero ya se sabía que estaba dada la plaza, como era así, aunque ya había muerto Franco, realmente la universidad dejaba bastante que desear, ¿verdad? Y entonces el funcionamiento de la universidad. Pero ella decidió presentarse, y entonces fuimos todos los amigos con ella, y llegó muy como si fuese vestida un poco para el carnaval, porque quería realmente ella lo que quería es poner de relieve que aquello era una especie de carnavalada en cierta medida. Hizo una exposición de lo más brillante, yo creo que hizo alusión a Alicia en el País de las Maravillas. Fue eso que yo no sé si se puede incluso leer, porque se publicó en el Viejo Topo aquello, ¿verdad? ¿O no se publicó? Sí, se publicó en el Viejo Topo. Y luego yo he hecho, lo hizo mi familia en realidad, como una reedición de muchos artículos de por aquel entonces míos. Y yo creo que ya no, que ya se ha debido agotar. Pero sí, ¿cómo se llamaba? Yo creo que se llamaba La Universidad contra la Vida o algo así, ¿no? Eso fue el ejercicio, sí, y el artículo. Pero lo que no me acuerdo cómo se llamaba la recopilación esa que se publicó. Pues eso no lo sé. Pues es que soy un desastre yo para estas cosas. Bueno, pues como ya no tengo tratos con la NECA,
Claro, efectivamente. Dice, por suerte ya no hemos dejado de tener tratos. No, yo nunca los he tenido, por suerte, pero vamos, sí, está la cosa bien, ¿eh? Bueno, pues quería seguir un poquito con esto, muy poco, porque creo que ya pues, hemos estado aquí escuchando antes a personas que han hablado de problemas muy importantes, pero realmente, bueno, también quería hablar un poco de cuando llegué a mi profesionalización como socióloga al Departamento de Sociología 6 de la Facultad de Ciencias de la Información, pues intentamos, veníamos, Fernando y yo, pensando que podíamos hacer equipos de investigación. De hecho, cuando yo estuve en Francia, también bueno, o me interesé por trabajos de Michel Perrault, que había traducido a Vincent en francés y colaboraba con Foucault en algún libro. Y justamente María Jesús Miranda hizo el prólogo de la traducción de Vincent que nosotros hicimos en La Piqueta, aquí en Madrid. Y también, bueno, algunas historiadoras me interesaban en Francia, especialmente también hizo bueno, Lucy Garay también me interesó, pero en general había toda una serie de... Estaba la Machoki, que estaba en París 8, también la fui a escuchar, pero estaba también algunos historiadores, Badinter, también yo me dediqué a leer Badinter, que me hacía gracia, porque era sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo una mujer muy polémica, pero que también te sacude un poco las evidencias. Pero había leído también a Regine Parnot, que aunque no era una gran historiadora, como trabajó sobre mujeres y sobre la historia de las mujeres, tiene un libro sobre Blanca de Castilla y tenía, bueno, sobre su abuela también, etcétera. Y me interesaron a mí las historiadoras especialmente porque yo me he dedicado a hacer sociología histórica, hablando de los clásicos, hablando de otros autores como Castel, Foucault y Elías. Pues los clásicos me interesaron mucho y especialmente me interesó mucho Elías porque edité un libro suyo que se titula Conocimiento y Poder, y traduje y edité en La Piqueta, y tiene un capítulo que se titula el cambiante equilibrio de poder entre los sexos, que es muy interesante, para ver cuáles son las circunstancias que deben de darse para que haya una igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y es un artículo fascinante, que a mí me ayudó en mi propio trabajo. Pues como os decía, cuando llegamos intentamos hacer equipos, pero era muy difícil. También con María Jesús Miranda, en parte sí, trabajamos y nos vimos y participamos en muchas cosas, pero no era muy fácil. Y había un ambiente, ¿qué os diría yo, en la facultad entonces todavía? Yo diría que bastante machista, por decirlo de forma un poco clara, ¿no? Es decir, que se veía cómo se apoyaban sobre todo los hombres para las oposiciones, para hacer cosas, etcétera. Y bueno, pues yo que nos dedicamos a hacer congresos y a hacer internacionales y a traer gente y demás, siempre teníamos muchas dificultades cuando éramos las mujeres. Yo incluso para las cuestiones administrativas de los proyectos de I+D tenía siempre problemas y tenía que ir a la administración y enfadarme con los hombres que había en la administración. Y no sé si también era porque consideraban que yo era un poco de izquierdas y la facultad pues tenía, bueno, es posible que también jugase, pero también jugaba en este sentido que fuese mujer. Eso no quiere decir que no tuviese en el departamento imposible hacer equipos de trabajo, porque cada uno con un individualismo radical, que ahora me parece que espero que siga un poco menos, puesto que nosotros al fin de los años hemos podido hacer un equipo de investigación en el que están a estudiantes nuestros que ahora son profesores, que hicieron la tesis como nosotros, Pilar Parra, Sandra Bancubero, Ángel Gordo, Natalia Izquierdo estuvo unos años y demás, pero era imposible en aquella época, ¿verdad? Y lo cual pues nos llamaba mucho la atención que el campo intelectual en España estuviese así, porque en Francia nos parecía que funcionaba de otra forma un poco más racional. Aquí todo era muy personalizado, todo era, ¿verdad?
era difícil, y yo creo que en parte sigue eso, ¿no? Es decir, que no hemos, ahora se hacen muchas críticas de la meritocracia y demás, pero, y con razón en parte, ¿verdad? Pero que decía yo, bueno, pues en España, o por lo menos hubiese triunfado la meritocracia, pues estaríamos mejor, pero triunfan más, como pasaba con la oposición de María Jesús Miranda, triunfan más los enchufes que la meritocracia, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no hubiese pues, personas que a mí me apoyaron y, por ejemplo, quisiera agradecerle a Carlos Moya desde aquí, que me apoyó siempre. Al principio también, incluso, pues yo qué sé, pues otros sociólogos, bueno, Félix Ortega, que era colega mío, incluso, bueno, pues Víctor Pérez Díaz también, en parte, que me hizo cartas de recomendación en determinados momentos, presentó algún libro de La Piqueta y demás. Pero eso no era lo más habitual, no era lo más habitual, y lo más habitual efectivamente era que teníamos que, menos mal que Fernando y yo hicimos un tándem, eso sí, y nos hemos apoyado mucho ambos a dos, y por lo tanto pues hemos podido trabajar bastante bien. Efectivamente. Pero también os quería decir que esto debía ser, por lo tanto, también quisiera que fuese un acto de agradecimiento pues a muchas mujeres que a mí me pidieron trabajos y que yo pude, como os decía, hacer trabajos sobre las mujeres porque ellas estaban detrás. Tengo que acordarme sobre todo de Rita Ralph Phillips, que es infatigable mujer, con una energía fuera de lo normal. Pues yo estuve durante muchos años, durante décadas, fui a su tesis doctoral, me conoció y entonces me dijo, ¿qué estás haciendo, Julia? Y digo, pues estoy trabajando aquí sobre la expulsión de las mujeres de las universidades. Y me dice, caramba, qué bien, pues vas a venir a hablar. Vamos a hacer un congreso, que después salió un libro con mujeres en institución universitaria en Occidente, que creo que estábamos la mayor parte de las mujeres que trabajábamos sobre mujeres en ese momento. Era aquello impresionante. Bueno, pues yo seguí yendo años y años y años hasta que ya hace, pues claro, 10 años o más o menos, digo, yo ya no tengo energía para meterme en estos cursos de doctorado que tú me pones de 4 horas todas las tardes. Digo, nada, no puedo, me aburro muchísimo y aburro a todos los que vienen al doctorado, así que tenemos que dejarlo. Y bueno, y también, pues con lo de Foucault, conocimos a Neus Campillo, que también nos invitó a ir a Valencia y a participar en un proyecto I+D, que ella se llamaba, yo creo que salió un libro que se llamaba Ciudadanía, Género y Sujeto Político, ¿verdad? Y también participó Fernando y Pilar Parra, que ya estaba también participando en un proyecto mío, y además, pues todas las mujeres que me han ayudado, que han leído, desde María Jesús Miranda, que han leído mis libros, aunque ya hace tiempo que nos hemos perdido, pero bueno, hay algunas que todavía, como yo que sé, pues Lourdes Ortiz, Marina Subirats, ¿verdad? Justa Montero, la misma Constanza Tobío, que está aquí a mi izquierda, ¿verdad? Y gente no solo de España, sino de Argentina, de México, de Brasil, de Francia, de Italia, porque aquí también, pues en seminarios y cursos que hicimos en el Ateneo y en el Círculo, pues invitamos a mujeres, a Laura Balbo, a Judith Balkovic, etcétera, que vinieron también a compartir con nosotros sus trabajos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sigo dando la lata porque no quiero que esto se convierta en una especie, ¿verdad?, de elogio continuo de mis cosas, y entonces autoelogio, que no puede ser más. Ya eso no me parece muy bien. Solamente deciros que ya para finalizar, que yo he hecho una sociología que no estaba, hemos hecho, tanto Fernando como yo, una sociología que no estaba mucho en el ambiente cuando llegamos de París, que donde estaba más era quizá el funcionalismo norteamericano, porque claro, José Castillo, que era el director de departamento donde estaba yo, Amando de Miguel, el propio Salustiano, yo creo, venían más bien de la corriente. Bueno, había algunos que no, como estábamos diciendo, pues el propio Moya no venía de ahí, Jesús Ibáñez, que también, por cierto, nos apoyó, y era un hombre muy interesante y muy divertido, que siempre yo le decía, oye Jesús, y tú, me encantaba porque él iba
a los actos y se ponía a hablar como si estuviese en su casa charlando. Yo decía, Jesús, ¿y cómo te las arreglas? Y dice, muy fácil, Julia. Tú vas, dices lo que tienes que decir, lo mejor que lo mejor que sabes, y ya está. Digo, bueno, pues a ver si me lo aplico, pero me resulta difícil, solía decir yo, ¿eh? Bueno, estaba diciendo también que aparte de todas esas amigas que tanto me han ayudado, pues también hubo hombres que me han ayudado mucho, aparte de Fernando Álvarez Uría, ¿no? Entre ellos tengo que citar a Antonio García Santos Mases, a Juan Tavares, a Guillermo Rendueles, a Carlos Alberdi, que lee mis cosas, a Luis Mancha, que es de los más jóvenes y está aquí, y a Jaime Pastor, que desde los comienzos pues hemos tenido una relación muy grande con él y seguimos teniendo, ¿verdad? Entonces, yo iba ya a deciros un poco, porque no voy a hablar de cada una de mis obras para terminar, pero quería deciros que tanto Fernando como yo, hicimos una sociología, que es la sociología histórica, que no es que estuviese muy de moda, ni entonces ni hoy, ¿verdad? Y que era una sociología que exigía un trabajo de archivo muy fuerte y era compleja quizá por eso, pero bueno, nos interesó, nos lo pasábamos bien haciéndola. Yo hice modos de educación, hice algunas, el nacimiento de la mujer burguesa, bastantes trabajos en esa línea. Después de hacer la ULFE sobre mi aldea gallega, pues ya me pasé más a un trabajo de tipo más cualitativo, a hacer entrevistas, a hacer relatos de vida y ya pues hice más otro tipo de trabajo. Pero en mi sociología está claro que hablaba antes Constanza, que ahora está de moda lo de la intersección, pues interseccionalidad, pues digo, pues yo la llevo haciendo desde hace mucho tiempo esta historia. Porque en mis trabajos pues siempre están relacionadas la clase social y el género y el contexto histórico. Es decir, así como yo he explicado que posiblemente la sociología para mí se convirtió en una pasión porque me vine a Madrid también en un tiempo apasionante de lucha por la democracia y que además para nosotros siempre está relacionada la sociología, la buena sociología, digamos, con la democratización. Ahí está el libro Sociología, Capitalismo y Democracia, que hemos escrito Fernando y yo. Pues realmente ese contexto favorecía esa necesidad de responder a problemas candentes en ese momento, ¿verdad? Otra de las características de nuestros trabajos es que hacemos esos trabajos, no es una teoría flotante, ¿no? Sino que son trabajos que intentan responder a problemas acuciantes, es decir, están relacionados con demandas sociales que nosotros creemos que son importantes en ese momento histórico, ya sea la igualdad de las mujeres, la lucha de las mujeres por su autonomía, la lucha de las mujeres por adquirir independencia, ¿verdad?, económica, intelectual y social, pero también pues, la necesidad de que las instituciones educativas cambien. Eso nos llevó también, si veis, yo intentando imitar a los clásicos, pues buscaba también conceptos que me permitiesen establecer mediaciones en unos procesos y otros, cosa que, por ejemplo, se puede ejemplificar con Nacimiento de la mujer burguesa, donde utilizando el concepto de dispositivo de feminización, pues veo los cambios que tuvieron lugar en la legislación, con la imposición del matrimonio monogámico, de la educación, con la expulsión de las mujeres de las universidades cristiano-escolásticas, el surgimiento de la prostitución, que yo le llamo el oficio más moderno, ¿verdad? Y además el mundo del trabajo, cuando empiezan a organizarse los gremios y por lo tanto las mujeres empiezan también a dejar de poder ejercer ciertas funciones laborales, ¿verdad? Y entonces, como veis, esos trabajos tratan de ver cómo surgen en determinados momentos históricos una redefinición social de los sexos nueva, y eso sucede permanentemente cuando hay cambios muy fuertes en la configuración social y en la dinámica social, ¿verdad? Porque la Ilustración se vuelve a producir, a finales del siglo XIX se puede producir, posiblemente ahora también,
¿verdad? Que hay cambio. Entonces, vuelven a definir lo que es la naturaleza femenina, cuáles deben ser las funciones. Pero ese trabajo, justamente, esos trabajos míos sobre las mujeres tratan de no victimizar a las mujeres, de luchar contra la naturalización de ciertos procesos. Por ejemplo, por eso yo lo de patriarcado lo utilizo muy poco, y si puedo no lo utilizo, porque me parece que se ha convertido en una muletilla que en vez de explicar cosas no las explica, porque hay momentos históricos de patriarcado, pero hay otros momentos que no lo son. Y entonces me parece que, como siguiendo a mis maestros, ahora va a haber maestras ya dentro de la sociología, pues dar importancia a los saberes sometidos, a los saberes que están ahí ocultos, a las voces de las mujeres, y a todos conferir a lo social una importancia muy fuerte. Yo en mis trabajos confiero a lo social una importancia, siguiendo a Durkheim, ¿verdad? Es decir, que quizá me he ido un poco tanto del marxismo ortodoxo clásico y, por supuesto, del funcionalismo más y de la sociología positivista empírica también. Es decir, que en cierto modo he planteado, bueno, intento plantear trabajos que sirvan para la gente, que sirvan para las personas que yo estudio, y que de algún modo, ¿verdad?, pues puedan, es decir, no sé si es una sociología, una teoría sociología, pero que sirvan para la gente y que sirvan para discutir los problemas, por lo menos para intentar encontrar pues, salidas a ellos. Decía Bourdieu que ser sociólogo es un gran privilegio. Yo sí lo creo también. Pero, claro, lleva como contrapartida los deberes. Es decir, que no. Y ahí yo creo que sí, que siguiendo también a Foucault, cuando dice que el cuidado de sí exige el cuidado de los otros, pues hay toda una necesidad de plantear las cosas en una perspectiva determinada. Pues muchísimas gracias.